Producir 1 litro de refresco le toma o exige a la industria refresquera utilizar cuando menos 200 litros de agua. Esto sin considerar la enorme cantidad de litros adicionales que se requieren para llenar la cantidad millonaria de refrescos que se producen, distribuyen y comercializan cada año en nuestro país. Se ha dicho en diferentes estudios, en diferentes espacios, que si México no es el país de más consumo de refrescos en el mundo, sí es uno de los que más generan consumo de este tipo de bebidas. El problema entonces no solo es doble, sino triple. Estamos ante un problema enorme de ecología porque estamos dejando que las refresqueras, que la industria que se dedica a embotellar y a distribuir este tipo de productos, estén usando el agua que escasea en múltiples regiones del país. Estamos viendo la enorme crisis de la ciudad de Monterrey, pero hay cuando menos 50 ciudades más con un severo estrés hídrico. Entonces, ese es el primer problema. El segundo es de salud pública. Somos uno de los países del mundo con mayor tasa de mortalidad por diabetes y por hipertensión. Somos, sin duda alguna, uno de los 5 países del mundo con mayores tasas de obesidad en general y con mayor tasa de obesidad infantil en lo particular. De acuerdo con el INEGI, entre los años 2020 y 2021 han fallecido cuando menos 300,000 personas por diabetes y más de 400,000 por enfermedades del corazón. Son 2 severas pandemias que están matando y llevando a la tumba a millones y millones de personas en todo el mundo y a cientos de miles cada año en nuestro país. Es el segundo o la segunda dimensión del problema. Y la tercera es un problema de regulación y un problema legal. Las leyes, los reglamentos, las normas que rigen en nuestro país en esta materia siguen siendo laxas, siguen beneficiando a la industria y se requeriría una mayor reflexión de parte de la autoridad, de parte del poder legislativo, para garantizar el derecho a la salud de las personas, pero también el derecho al medio ambiente. Es cierto que este tipo de industrias generan una gran cantidad de empleos y siempre el argumento de su defensa es que disminuir el consumo de esos productos afectaría a una gran cadena productiva. La pregunta que debemos hacernos es si vale la pena mantener una cadena productiva de esa magnitud a costa de la salud, a costa de la vida de millones de personas. Porque de lo que estamos hablando además es de que los problemas que generan la diabetes, que genera la hipertensión antes de llegar a la muerte trágicamente a las personas, implica severos también problemas de salud pública. Por ejemplo, hay un dato que nos indica que alrededor de 20,000 personas son amputadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que enfrentan problemas, por ejemplo, de pie diabético. Esa problemática es mayúscula. Estamos hablando de 20,000 personas anuales solamente atendidas por el Instituto Mexicano de Seguro Social que ya viven con alguna discapacidad o que estarán viviendo con alguna discapacidad. Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, nos hablan de que en México habría cuando menos 7 millones de personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 y alrededor de 12 millones de personas en total, sumando estas 7, que tienen diabetes pero que no han sido diagnosticadas. Es un problema de verdad severísimo que se agrava en la medida en que las personas están consumiendo constantemente bebidas con exceso de azúcares. Hay que recordar además que el problema del agua no solamente es su escasez, sino también su disponibilidad en los hogares. De acuerdo con el INEGI, alrededor de 3 de cada 10 viviendas no tienen agua en su interior, es decir, al interior del edificio. Hay que salir a un patio, a la calle incluso, a llaves públicas, a tomar agua de ahí. Pero en las viviendas donde sí hay esta tubería, no llega el agua siempre, todos los días, y no llega con suficiente calidad.
Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental nos hablan de cómo hay muy bajos niveles de consideración de parte de la población de que el agua que le están recibiendo es agua potable, es decir, agua que consideran que no les va a hacer daño si se la toman. Estamos hablando solamente del 40% de población que piensa en ese sentido. Entonces tenemos un problema múltiple para el cual se han ido generando medidas muy importantes, etiquetado de alimentos, un consumo, una promoción de un consumo más responsable, pero eso no alcanza. Estamos viendo que son medidas que están teniendo muy escasos y muy cortos resultados cuando el problema ya está aquí. El problema es muy profundo, muy severo y que nos está costando miles de millones de pesos anuales en atención médica, miles de millones de pesos de pérdidas para los hogares, dado que muchas de las personas amputadas o que pierden la vida son también personas que son las o los principales aportantes del hogar. Y esto, desde luego, con la inconmensurable magnitud de la pérdida de vidas humanas. Es hora, pues, de echar manos a todos los recursos que tiene el Estado para una mejor regulación, para una mejor ética del consumo entre la población y evidentemente avanzar a una sociedad que consuma más agua, que consuma más productos que sean sanos, inocuos y no el veneno que nos está llegando a los hogares vía los productos embotellados y azucarados. Muchas gracias por su atención. Mi cuenta en Twitter es @SaúlArellano, por si quieren hacerme el favor de seguirme. Y muchos de estos textos e información están en www.mexicosocial.org. Hasta la próxima.